capítulo 4, versículo 5. El nombre de este sermón es Agua Viva. Juan capítulo 4, versículos 5 al 30. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora quiero que vayan por favor al versículo 47 del mismo capítulo 4 de Juan. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4 al 42. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, de que estamos aquí en este lugar, Señor, porque necesitamos beber de tu agua viva, Señor. Te pido, Padre, que utilices mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, para que desde aquí, desde este altar, Señor, no se digan palabras de hombre, sino lo que tú realmente quieres que se diga, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, queridos hermanos, aquí tenemos una historia, un relato apasionante. Debemos entender una cosa: después del pecado del hombre en el jardín del Edén, después de que el hombre pecó, nosotros podemos ver claramente que el hombre ha tratado de esconderse durante toda la historia. Todo el tiempo el hombre ha querido huir de Dios, de la presencia de Dios, para vivir independientemente de Él. Sin embargo, Dios en su soberanía y por el amor con que nos ha amado, siempre nos ha buscado. Eso mismo pasó con Adán, ¿recuerdan? ¿Recuerdan cuando Adán pecó, se escondió y Dios le hizo una pregunta fascinante? ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Cuando Moisés estaba caminando, Dios se le apareció a través de una zarza ardiente. ¿Para qué? Para comisionar a Moisés para que pudiera sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué me dicen? Cuando Pablo iba camino a Damasco a asesinar a los cristianos, Jesucristo se le aparece. Pablo, llamado Saulo hasta el momento, cae del caballo y luego Jesús le da la comisión para que en el ministerio de que le predique a los gentiles. Entonces vemos cómo el Señor en su misericordia siempre está buscando al hombre. Desde el principio Dios estableció ese plan, el plan de redención a través de Jesucristo. Precisamente por eso el Señor vino en forma de hombre, se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para rescatarnos y darnos vida eterna. Esta es una bella historia que nos muestra que Jesús puede hacer de cualquier pecador una persona salva. Esta es una historia que narra precisamente el plan eterno de redención para salvar a su pueblo, la iglesia. Jesús en esta etapa de su ministerio no quería involucrarse con discusiones acerca del bautismo, porque eso era lo que se estaba tratando en ese momento cuando estaban en Judea. Así que él decide pasar a Galilea, ¿sí? El Señor decide pasar a Galilea y lo hace por el camino más corto. Sabemos que en ese entonces tanto los de Judea con los de Samaria no la llevaban, pero el Señor Jesucristo decide atravesar Samaria, más o menos en un recorrido que duraba 3 días, y lo hace. Pero esto no es que el Señor haya pasado por Samaria porque sí. Precisamente el Señor pasa por Samaria para poder con este episodio dar una enseñanza a las personas de ese pueblo de Samaria. Aunque sabemos que la historia se remonta atrás, porque precisamente los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, porque cuando el pueblo de Israel se había dividido en estos dos reinos, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, Judea, porque el pueblo de Israel no había cumplido con los mandatos de Dios al seguir las órdenes y la influencia de Jeroboam, ellos fueron llevados al exilio. Luego, cuando estaban en el exilio, el rey de Asiria envía unos hombres para que vayan y se radiquen en Samaria, y luego se forma pues la influencia de este pueblo pagano con el pueblo de Samaria, y se genera un sincretismo cultural y una influencia pagana para el pueblo de Samaria. Cuando el pueblo de Judea también es llevado a Babilonia y ellos ya regresan nuevamente, pues ya aprendieron la lección de ese exilio, y ahora los samaritanos quieren unirse nuevamente al pueblo de Judea para seguir adorando a nuestro Dios. Pero el pueblo de Judea les dice: no, ya aprendimos la lección, nosotros no vamos a compartir con ustedes en este sentido, y el pueblo de Samaria se resiente. Y ese es el origen básicamente de la historia de los conflictos que se generaron a partir de allí con el pueblo samaritano, porque se sintieron desplazados, que lo hicieron los de Judea. Entonces, como bien lo dice la palabra, los de Judea y los de Samaria no se llevaban bien, y ustedes pueden ver de ahí en adelante la historia después
la historia del buen samaritano. Cuando pasa por el camino hay un hombre y un judío, y pasan los sacerdotes, los levitas, y no los atienden, pero el samaritano, tocado por Dios, decide ayudar a este hombre. ¿Ven? Esta historia tiene una profunda enseñanza, porque sabemos que había mucho odio entonces entre los samaritanos y los judíos, pero Jesús, precisamente al pasar por Samaria, aprovecha la oportunidad para llevar salvación. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesús sujeto a fatiga normal de los viajeros. Jesús era hombre, él estaba cansado, ¿cierto? Pero vemos su humildad, el trabajo agotador que vino con el pecado. Por tanto, Cristo, habiéndose sido hecho maldición por nosotros, estuvo sujeto al cansancio. Como hombre, él estaba cansado. Además era pobre y realizó todos sus viajes a pie. ¿Sí? Estamos hablando de 3 días. Entonces esta historia es muy relevante, queridos hermanos, porque esa travesía que hace el Señor esos 3 días a pie, producto del cansancio, nos muestra también que él como hombre se cansaba y se fatigaba. La pregunta ahora es, hermanos, la pregunta que debemos hacer es: ¿alguna vez se ha sentido usted cansado y fatigado? ¿Alguna vez? Muchos de nosotros hemos llegado a Cristo porque hemos andado perdidos en el mundo, cansados de tanto luchar, pero Jesús no estaba cansado espiritualmente, sino físicamente, como lo he dicho. En efecto, esta es tal vez la más humana de todas las escenas de la historia terrenal de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál era entonces su propósito en pedir agua? Porque el Señor está allí, recuerden que él estaba en el pozo, llega esta mujer y le pide agua. ¿Cuál era entonces su propósito en pedir agua? El calor del mediodía había secado sus labios, tal vez, aunque el propósito de Jesús va más allá del hecho de que le den agua para calmar su sed por la hora del mediodía. El Señor tiene un propósito, y es el de enseñarle una lección a la mujer samaritana, como lo hace a nosotros en este tiempo. Cristo aprovechó la ocasión para enseñarle cosas divinas, demostrándole a esta mujer su ignorancia y pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Él quiere que todos seamos salvos, que ninguno se pierda. ¿Sí? Lo dice el Señor en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mucha gente hoy en el mundo está viviendo apartada de Dios, viviendo para sí misma y buscando saciarse del agua sucia que no sacia. La inmoralidad, la avaricia, la idolatría, los deseos de poder, tantas cosas que la gente en el mundo sigue para saciarse, ¿no? El hombre está buscando cualquier cosa para calmar su sed. Esta sed es real, no es que el hombre se la esté inventando. El hombre tiene esa necesidad de calmarla, y el problema real es que está buscando saciarla con agua que no sacia. Solo el agua de vida que ofrece Cristo puede calmarles verdaderamente esta necesidad. Más allá de lo físico, es lo espiritual, lo eterno. Cristo mismo es el agua de vida. Él es la salvación para el hombre. Pero, ¿qué podemos decir ahora? Ahora, hermanos, que nosotros, como verdaderos creyentes, salvados por la gracia de Dios, ¿qué podemos decir? ¿Acaso no es necesario que permanentemente estemos bebiendo del agua de vida que es Jesús? ¿Acaso por el remanente de pecado que queda en nosotros no buscamos muchas veces saciarnos con alguna agua que nos satisface? Dios es soberano y nos rescata, pero nosotros somos responsables y debemos ser conscientes de nuestros pecados e ir en arrepentimiento a Él y clamar por el perdón. Es por eso, queridos hermanos, que a la luz de este pasaje vale la pena que, si tú eres creyente o no lo eres,
hagas una reflexión acerca de las cosas que has estado buscando para saciarte. Como algún tipo de agua que al final nos sacia. Por ejemplo, ¿qué cosas, ya como creyente o no creyente, quizás estás buscando para saciarte? El orgullo, la ira, el reconocimiento, el deseo de poder, la religiosidad, porque muchas veces se nos convierte, por ejemplo, en venir a la iglesia en un acto de religiosidad. Es que yo tengo que ir a la iglesia porque si no me va a ir tan mal. El deseo de reconocimiento. Es que si no voy a la iglesia, no, el pastor se va a poner bravo. O es que van a decir que yo casi no voy a la iglesia. Los actos de idolatría. ¿Qué cosas estás buscando para saciarte? Por eso, queridos hermanos, los invito a que mediante este pasaje desarrollemos 3 aspectos que se pueden ver aquí en este inusual diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Esto nos va a dejar una enseñanza. Entonces vamos a analizar básicamente 3 aspectos, queridos hermanos. Lo primero que quiero que veamos es la solicitud de Dios y la objeción del hombre. Segundo, vamos a ver la confrontación de Dios sobre el pecado del hombre. Y tercero, vamos a ver la revelación de Dios para la salvación del hombre y la gloria de su nombre. Entonces, vamos a empezar a desarrollar así este sermón. Veamos entonces la solicitud de Dios y la objeción del hombre. Juan capítulo 4, versículos 7 al 14. La solicitud de Dios y la objeción del hombre. Dice así, síganme por favor. Juan capítulo 4, versículo del 7 al 14. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí vemos este diálogo y las objeciones que está poniendo la mujer samaritana a Jesús, ¿cierto? Entonces, dame de beber. No, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? No, que... Y se empieza a ver una discusión entre la mujer, básicamente no en Jesús, sino de la mujer, para no aceptar el agua de vida. Y eso pasa muchas veces, ¿no? En el mundo. Usted le va a compartir a un no creyente y la gente empieza a poner objeciones. No, pero es que yo, en mi iglesia, yo nací allí, yo crecí allí, yo voy a morir allí. No, que es que yo no mato, yo no robo, yo no... ¿Cierto? El propósito de Jesús es dar una lección a toda la humanidad, no solo a la mujer samaritana, sino a nosotros también. Cuando Él nos pide algo, no es porque Él lo necesite, es porque Él simplemente nos quiere dar el regalo más grande, que es la salvación. Jesús nos sigue pidiendo muchas cosas para que descansemos en Él. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué cosas debería entregarle tú a Jesús que aún no le entregas? Piensa por un momento, ¿qué cosas deberías entregarle a Jesús que aún no le entregas? Jesús, mediante este pasaje, nos está diciendo
¿no me conoces? Yo puedo saciar tu sed para siempre. Yo puedo suplir tus necesidades más profundas. Yo tengo el don de Dios que es la vida eterna. Todo aquello que te da valoración en esta vida, yo lo puedo suplir. Dependencia de los bienes materiales, seguridad en el trabajo, orgullo, idolatría, envidia, codicia, enojo, etcétera. Todas esas cosas yo las puedo suplir porque yo soy la vida. Pero a veces dudamos y objetamos con preguntas a Dios, como por ejemplo, a veces no es que las decimos textualmente, pero sí razonamos, meditamos acerca de estas cosas cuando tenemos ciertas situaciones adversas. Por ejemplo, ¿podrás tener cómo sacarme de esta situación? ¿Tendrás tú el poder para hacerlo? Nos abarca la duda y el temor. ¿Cuál es entonces la percepción que tenemos de la grandeza de Cristo? ¿Está Él por encima de nuestras preocupaciones y de nuestra propia confianza en nosotros mismos? ¿Podemos confiar en Él y despojarnos? ¿Podemos confiar en el Señor y despojarnos? Miremos qué dice Mateo 11, 28, 30. Vamos a Mateo 11, 28, 30. ¿Qué dice el Señor? Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así, hermanos, que debemos confiar en Dios, debemos depositar nuestra confianza en Él. Lo más importante y trascendental, Cristo ya lo hizo. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos, y Jesucristo Jesús se ofreció para ir a la cruz, para librarnos de la condenación eterna. Y ahí en esa cruz, Dios mismo sometió a su Hijo a la ira santa. ¿Para qué? Para glorificar su nombre y para que tuviéramos vida eterna. Así que podemos confiar en Él. Segundo punto. Hemos dicho la confrontación de Dios sobre el pecado del hombre. Primer punto, la solicitud de Dios y la objeción del hombre. Ahora veamos la confrontación de Dios sobre el pecado del hombre. Juan capítulo 4, versículo del 15 al 18. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús confronta a la mujer acerca de su pecado. Él planteó el hecho de que la mujer había tenido múltiples relaciones. ¿Cuánto? 5 maridos, ¿cierto? Más uno que tenía 6. Obviamente ella no había encontrado satisfacción permanente en esas relaciones. Así que ella tenía que seguir buscando y buscando un nuevo amor tras un nuevo amor, cada vez esperando que ese fuera el último, planteando así su sed insaciable con esas diferentes relaciones. Jesús le reveló que ella nunca se saciaría por completo hasta que ella no bebiera el agua que Él le daría. Dios también hace lo mismo con nosotros, nos confronta con nuestro pecado para que nos arrepintamos, dejemos de beber el agua que nos sacia y dependamos y nos saciemos de su agua de vida, que es Él mismo. ¿Qué otras cosas están tratando de satisfacer tu sed de manera sutil? Porque esto, uno puede decir, sí, el pecado, pero de manera sutil. ¿Qué otras cosas? Los rituales externos, ¿sí? Las buenas obras. Es que yo doy la limonita aquí, yo doy la cosita acá, y yo soy bueno. Como lo decía ahora rato, venir a la iglesia como un acto de religiosidad, ¿sí?
venir a buscar amigos, compañeros, que si me tratan bien, bendito Dios, y si no me tratan bien, yo me voy de aquí. Ninguna de estas cosas podrán saciar tu sed. Las cosas materiales, la búsqueda de un esposo o una esposa, de tener unos hijos perfectos. Tú puedes tener estas cosas, pero al final vas a sentir que nada de estas cosas pueden saciarse. Y ese es un llamado para los niños y para los jóvenes y para los adultos quizás. Jóvenes, niños, adultos, ustedes que están aquí, que me ven por internet o que nos escuchan a través de la emisora, a ti que te gusta el deporte, a ti que te gusta la tecnología, las redes sociales, el Facebook, el Twitter o cualquier otra de estas cosas, tú que puedes pasar horas y horas en el chat, recuerda que muchas de esas cosas no podrán saciarte. Ni tu deseo de belleza, ni la vanidad, ni la moda, ni los amigos, ni los realities de televisión, ni nada de esas cosas podrán saciar tu sed. Solo Cristo ofrece gratuitamente el agua de vida para que en tu interior corran ríos de agua viva. ¿Qué dice Apocalipsis 22:17? Solo Cristo ofrece gratuitamente esta agua de vida. Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, ¿qué dice Juan 7, 37 al 38? Vamos rápidamente a Juan 7, 37, 38. Juan 7, 37, 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Cristo puede saciar la sed. Él es la vida. Él es el agua de vida. Bueno, tercer punto. La revelación de Dios para la salvación del hombre y la gloria de su nombre. Porque aquí en este pasaje vamos a ver cómo Dios se revela. Juan capítulo 4, versículo del 19 al 26. Y de ahí en adelante, vamos a ver 29 al 26 y seguiremos después del 28 al 29. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Versículo 28, entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí en el versículo 42, con la observación que me hicieron, y decían a la mujer, ¿verdad? Es el versículo 42, ¿sí?
Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios en su eterno amor se revela al hombre para salvarlo. Ninguno de sus escogidos se pierde. Nosotros respondemos a su elección y llamado irresistible bajo la revelación de su santo evangelio en adoración espiritual. Este acto de Jesús al darle agua viva a la mujer samaritana es un acto de su soberanía para llevar salvación también a otras personas. Al final, como dice la palabra, todos los hombres reconocerán a Cristo y toda lengua lo confesará que Jesucristo es el Señor. En Romanos 14:11 dice el Señor: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cuál es la aplicación entonces de este sermón finalmente? Como creyentes convertidos por la gracia de Dios, podríamos preguntarnos: ¿cómo disfrutar el agua de vida y saciarnos permanentemente en esta? Tenemos segura la salvación, pero muchas veces no disfrutamos realmente del agua viva que es Cristo. Y como hemos visto muchas veces, corremos a beber agua que nos sacia. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos disfrutar verdaderamente de Cristo, de su agua viva? Para disfrutar del agua de vida debemos entonces tener sed, pero no cualquier sed. Porque el que toma agua es porque tiene sed. Pero aquí realmente tenemos que tener una sed especial, es sed de justicia. Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo se manifiesta esta justicia para poder disfrutar del agua de vida? Disfrutar del agua de vida no es algo que debamos hacer primariamente para nosotros obtener un beneficio y un bienestar y confort, ¿sí? Es algo que debemos hacer porque es Cristo mismo que lo demanda. Debemos saciarnos en Él para su gloria. Cristo mismo se ofreció en la cruz y murió por nosotros para que tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Al saciarnos en Él, en su palabra, en oración, ¿sí?, en el estudio de las Escrituras, en oración y en dependencia de Él, estamos glorificando su nombre. Y como consecuencia, hermanos, podemos vivir, mantener y dar fruto espiritual. Entonces, ¿cómo hacer para disfrutar verdaderamente del agua viva que es Cristo? La respuesta concreta a esta pregunta es muy fácil. Lo que no nos permite disfrutar el agua viva es el pecado. Por lo tanto, tenemos que mortificar el pecado, como bien lo ha hablado tantas veces nuestro hermano Rodolfo. Tenemos que mortificar el pecado en todas sus dimensiones, pues la fuente del mal es el pecado, el cual nos impide disfrutar de Cristo, del agua viva. Para finalizar, entonces, veamos 3 aspectos rápidos, prácticos, en lo que deberíamos enfocarnos mayormente para disfrutar del agua preciosa de la vida día a día. Lo primero es que debemos hacer en cuanto a este tema del pecado. Primero, mortificar el orgullo. Primero debemos mortificar el orgullo. No se puede disfrutar el agua de vida si en nuestro corazón hay orgullo. El deleite de Cristo se genera en la humildad, en rendirse a Él en todas las áreas. En Santiago 4:10 el Señor nos dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Una persona orgullosa no puede deshacerse en el agua de vida. Segundo, mantener el contentamiento. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. La falta de contentamiento, hermanos, la falta de contentamiento es una especie de ateísmo práctico. O sea, una persona que en la práctica vive descontento es como si no creyera en Dios. La falta de contentamiento es un ateísmo práctico. Dios quiere que disfrutemos de lo que Él nos da. Esto no es ser resignados, sino agradecidos. Tenemos más de lo que merecemos. Alguien por ahí, un pensador decía, cristiano: el que sabe que no merece nada, se contentará con poco, pero el que cree que se lo merece todo, no se contentará con nada.
Y en 1 Timoteo 6, del 7 al 8 dice, yo lo leo acá, hermano, 1 Timoteo 6, 7, 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tercer punto y final. ¿Qué debemos hacer entonces para mortificar el pecado? Meditar a menudo en la brevedad de la vida presente y en la realidad de nuestro destino eterno. Meditar a menudo en la brevedad de la vida presente y en la realidad de nuestro destino eterno. Esto tiene que ver con evitar las preocupaciones. Nuestra meta, hermanos, no es este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Somos ciudadanos del cielo. Desde ahora debemos deshacernos de todo aquello que no nos deja disfrutar del agua de vida que es Jesucristo. Uno no puede estarse preocupando por todo, ¿sí? La palabra de Dios en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en el mismo Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mucha gente vive de preocupación en preocupación. Salen de una preocupación y se meten a otra, ¿cierto? Y nos pasa, ¿no? No es que a mí no me pase, pero el Señor viene y tenga. Los expertos en este tema dicen que las cosas que preocupan a la gente, casi que de todo lo que uno se preocupa, ¿no? Dice que solamente al final el 5% de las cosas que usted se preocupaba resultan. Y de ese 5%, solo el 2% resulta como usted se había preocupado. El asunto es que no resulta con el impacto que usted pensó. Entonces, ¿para qué preocuparse? Yo los reto a que hagan una cosa, que a mí me sirvió alguna vez. Pónganse una agenda para preocuparse. Hoy es domingo. Si usted tiene una preocupación hoy, piense por un momento. Bueno, toda esta preocupación que tengo, me voy a poner una cita para el miércoles a las 7 de la noche y me voy a sentar en mi sillón y me preocupo todo lo que pueda. Pero hoy no me voy a preocupar. ¿Sí? ¿Qué ganamos con preocuparnos? Nada. Conclusión, queridos hermanos, y el cierre de este sermón. Dios nos ha salvado para su gloria. En la cruz del Calvario, Cristo expresó su mayor despliegue de poder, humildad y amor al entregarse por cada uno de nosotros. Es en la cruz de Cristo donde verdaderamente debemos saciarnos. Es ahí donde la vida del hombre realmente toma sentido. Todo hombre en su condición natural tiene sed de justicia. Solo Cristo pudo satisfacer la justicia de Dios al ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados y lograr para nosotros el perdón eterno. Si tú estás aquí sediento de justicia, no sigas bebiendo del agua que nos sacia. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe y pídele con todo tu corazón que te salve, que te dé el agua viva de Él mismo. Él dice que quien viene a Él no lo echa fuera. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú en tu generosidad eterna, Señor, nos has traído a salvación, Señor, cuando éramos pecadores. No había nada bueno en nosotros, Señor. Sin embargo, tú nos has dado, Dios, del agua de vida, Padre. Ayúdanos, Señor, en este camino, Padre Santo, a recorrerlo, dependiendo de ti, Señor. Este camino, Señor, de santificación para los que ya hemos creído en ti, Señor, y a no declinar, Señor, en obediencia a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.